Vamos a ver si ponemos las ruedas a remolque del tractor. Que llevan ya aquí unos cuantos de días y un día por otro sin poner. Estas ruedas pesan como rayos, ¿eh? Los tornillos se ponen aquí arriba para que no se manchen de tierra. Y ahora vamos a coger... ¡Hostia, cómo pesa, eh! Esa la ponemos ahí. ¿Sabéis para qué? Si se cae el gato, se cae encima de la rueda y no se cae encima mía. ¡Listo! A ver si me deja luego meter la rueda, porque yo creo que la otra era más estrecha. Siempre fuera del ángulo de si se cae esto, que no te pille. Tengo que levantarlo más. Ay. Ya cómo pesa. No me va a dejar el gato meter la rueda. No estaba viendo yo venir. Y esto es esto pesa como un rayo. Puto del gato, macho. Que no me quiero meter yo ahí debajo. Tío, como un saco lavado. No pasa nada, tío. Como cruje el taco. Esto es lo que tenía que haber hecho, la vez cogido el tractor y para arriba.
Ahí, ahí, que asiente. Vamos, las voy a apretar todas y luego ya ponemos la otra. Como resúa uno en nada que aprieta un poco. Aquella ya está apuntalada, un poquito apretado, y ahora ya cuando baje este eje la termino de apretar. No vaya a ser que del movimiento se caiga. Esto ya no se cae, ¿eh? Esta rueda hay que asentarla. Ya vamos a cambiar de lado, parece que entra aquí un apretadino. Ya vamos a cambiar de lado, a ver. No tiene que echar 3 en 1 para que quitara todos los sitios. Porque eche 3 en 1 no pasa nada, porque esto cuando la aprieta no se mueve del sitio. La historia está mal contada, que nadie se la cree. No fuiste tú, dile que te deje. Me voy a poner el gato por dentro, por volverlo a levantar, porque tengo que quitarme otro taco porque no me daba la altura.